Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todo el equipo de este importante programa de la tarde de la República Dominicana. Con alguna persona, como estábamos comentando Ángel y yo antes de comenzar, que compartimos varios años juntos y aunque teníamos posiciones políticas diferentes, pero nos tratamos siempre como hermanos, con mucho respeto y aprecio. Pues aquí también. Profesor, ¿qué debe hacer el PLD? ¿Cuál es el próximo paso del PLD como el partido, no Danilo gobierno, ante esta situación de contradicciones como antes de terminar antes de que el proceso cierre formalmente? Ya hay una serie de contradicciones, acusaciones, se habla de traiciones a PLDistas que participaron en diferentes niveles de boletas en las elecciones pasadas. Hay planteamientos de revisión, de asamblea, triunfo con pie de barro, etcétera. ¿A qué debe abocarse el PLD ante un triunfo, pero que tiene como un sabor en algún momento agridulce y que se han desatado muchas contradicciones tempranas? Bueno, muchas contradicciones yo no digo exactamente así, porque ha habido polémica pública entre dos dirigentes del PLD y evidentemente que nosotros, yo conservo eso y lo conservaré hasta que esté en el partido. Si hay un asunto que yo considero que tengo que plantear mucho antes de plantearlo en el nivel público, lo debo plantear en el estamento en el cual tengo el derecho de defender la posición que sea, pero evidentemente que nosotros nunca ha sido nuestro estilo. Hay una polémica, una diferencia que se planteó entre Franklin Almeida y José Ramón Fadul, por ejemplo, para citar el caso más destacado, pero cuando el comité político se reúna, una vez que venga el presidente del exterior, de Europa, etcétera, tendrá el comité político que ser convocado y en la convocatoria ordinariamente participa el secretario general, el presidente del partido y el presidente de la República, buscando que su agenda no impida que un día específico los tres puedan estar. ¿No hay crisis interna? No, crisis interna absolutamente. Y te digo que... Con fariseos y sin fariseos. Pero el cuestionamiento tiene una implicación, pero, don Lidio, no se puede obviar. Sí, pero pie de barros a un triunfo. Pero no, evidentemente. En nombre de un sector que está hablando, porque no está hablando particularmente. Sí, no, yo entiendo su inquietud. Pienso que no hay crisis en el Partido de la Liberación Dominicana, hay contradicciones, y donde quiera que hay vida hay contradicción, porque solamente en lo inerte, en lo que no tiene movimiento, puede no haber contradicción. Entonces, y mucho más en un partido político, porque si pensamos nosotros lo que el PLD era cuando era un partido de cuadro, incluso en ese contexto, con la presencia de Juan Bosch, teníamos contradicciones, y todo el mundo la sabe. Pero personas que se fueron, personas que enfrentaron a Juan Bosch y todo eso. Es decir, que contradicciones las hemos tenido y las vamos a tener siempre. Pero usted entiende, y ya lo dijo, que no se trata de una división. Usted habla de contradicciones, pero yo entiendo que de hecho no son las típicas contradicciones propias de un colectivo. ¿Cómo le llamaría usted a lo que ocurre en su partido al presente, con dos liderazgos definidos y con una situación tan particular que algunos han dicho que algunos candidatos han perdido porque el propio partido provocó eso? Sí, bueno, nosotros evidentemente que no compartimos la idea de que en el partido hay una situación inmanejable, como dicen algunos, no ustedes, y creo que hay contradicciones, que hay diferencia, que nosotros debemos dirimirla en el comité político, si somos miembros del comité político, o en el comité central, si somos miembros del comité central. Porque yo quiero recordarles un solo hecho, porque después de haber alcanzado una victoria que todo el mundo sabía que era contundente, porque nunca en la vida, en ningún país del mundo, se puede producir el hecho de que 5 o 6 encuestas prestigiosas que no estaban alineadas en modo alguno con el gobierno coincidieran en una victoria
verdaderamente significativa en el orden histórico, nadie dudaba eso. Entonces, ¿quién podrá empañar ese hecho fausto y feliz de un gobierno encabezado por Danilo Medina que se ha entregado en cuerpo y alma? Podrá tener limitaciones porque no es la perfección la que está gobernando. La perfección es el absoluto ser supremo y no se trata de eso. Entonces, evidentemente que un triunfo tan evidentemente trascendente, porque por primera vez en la historia, y eso lo decían las encuestas, no es que después la gente se expresó y fue una sorpresa. No, por primera vez un candidato en el orden democrático saca un porcentaje de más de 60%. Y ese candidato al mismo tiempo coloca a su organización en el primer lugar hasta tal grado que si hubiéramos ido solo como partido, hubiéramos ganado sin alianza. Entonces eso no se puede empañar, eso no se puede opacar. Pero lo que pasa, profesor, que eso viene a agravar el debate. ¿Por qué? Porque hemos citado muchísimo aquí la frase de que caramba, qué difícil es argumentar contra el éxito. Entonces decirle uno al PLD cómo se maneja un partido, cómo se maneja una campaña electoral con esta sexta victoria es un poco difícil. Sin embargo, el paciente se opera bien, pero a veces uno siente que el paciente podría morirse de éxito. Yo sé que esa victoria está ahí. Sin embargo, lo que se ha dicho aquí en torno a la división, a la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, se han dicho cosas muy, muy serias. Estamos hablando de traer un narcotraficante para afectar la carrera, las aspiraciones políticas de un sector dentro del propio partido. Estamos hablando de que un sector del partido apoya a un candidato a alcalde del otro partido y se muestran incluso evidencias, fotografías, ¿no? De repente vemos el caso del PUN, es un buen ejemplo. La victoria de Puerto Plata o el Ceibo tiene que ver con esa división, fácilmente, todo lo que estoy diciendo, fácilmente documentable, salvo la parte del narcotraficante, que queda un poco en la leyenda porque no se han presentado evidencias. Quiero decir con esto que el PLD, muertecito de sus éxitos, que van 6, tiene problemas a pesar de esos éxitos, y uno ve que no hay de parte del comité político una reacción, porque si todo esto se ha dicho, bueno, o es cierto o alguien ha mentido y ha dañado la imagen de ese partido. Y uno no siente que en el PLD y en ese comité político se toman decisiones que preserven un poco una disciplina que cada vez se ve más deteriorada a pesar de unos éxitos que nadie le va a regatear. Bueno, Pablo, nosotros incluso recientemente en el proceso electoral interno, nosotros expulsamos un conjunto de personas. Y también lo hicimos públicamente, que todo es compañero o es compañera, en ese momento era compañero o compañera, todavía no sé, antes de hacer el juicio, sí, que hubiera dado el paso de ser candidato de otro partido, aunque fuera aliado, quedaba automáticamente expulsado del partido. Y el secretario general del PLD recientemente dijo que cuando nosotros tengamos la reunión del comité político, vamos a ponderar todos los elementos que sean colocados sobre la mesa en esa reunión del comité político. Y evidentemente que nosotros, tú le diste, o sea, lo soslayaste porque era correcto, el asunto de cuando se dijeron que un narcotraficante y demás, claro, tú mismo decías que no hay ningún elemento, y no lo hay, y no lo puede haber. Pero que lo digo no fue Juancito Pérez Vidal alias Tito, sí, fue un hombre con calidades e historia dentro de ese partido. Sí, aquí mismo sentado, pero no es perfecto, donde usted está sentado. Pero no es perfecto. Pero lo ha dicho más de una vez, no fue un pequeño desliz. No importa, porque uno se puede equivocar más de una vez. Es decir, no, eso, claro que sí. Entonces, lo que yo quiero decir es que todo el mundo sabe que era el tiempo de Danilo. Y lo debía saber Lidio, Leonel y todo. Era el tiempo de Danilo. No se requería porque la población estaba convencida de que el estilo de gobernar y la entrega de Danilo y los hechos concretos, como se vio en la campaña electoral, eran suficientemente elocuentes. Es decir,
lo lamentable sería que Lidio Cadet dijera, no, este es mi tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Y en este momento, el tiempo es del presidente Danilo Medina. Profesor, el Partido de la Liberación Dominicana se ha caracterizado desde su nacimiento en el año 1973 por regirse a partir de una dirección institucional fuerte, representada por su comité político, y por un liderazgo unipersonal fuerte también. Primero Juan Bosch, luego Leonel Fernández, y ahora parecería que si bien Danilo Medina representa ese liderazgo fuerte en términos del liderazgo actual, coyuntural, parecería que está compitiendo con otro liderazgo fuerte que es el de Leonel Fernández. Esa no es una situación inédita en el PLD. ¿Y qué piensa usted? ¿Cómo piensa usted que se puede manejar esa situación? No, yo pienso, Luis José, que es una cuestión de tener los pies colocados sobre la tierra. Es decir, cuando nosotros sabíamos que cuando Leonel tenía el espacio porque la población estaba identificada con lo que era el actuar electoral, o sea, su aspiración electoral, nadie tenía duda en el PLD. Y así efectivamente fue. Él fue 3 veces y ganó, era su tiempo. Pero en este tiempo, desde antes del proceso electoral, todo el mundo sabía que la población estaba identificada con Danilo Medina Sánchez, querido Luis José. Es decir, que si él no hubiera aceptado esa repostulación, hubiera cometido un gravísimo error, porque alguna gente dice, porque él dijo una ocasión. ¿Y quién ha dicho que en la ciencia política, no es estático? O sea, un hombre puede decir una frase ahora y tiene que ser absolutamente verdad como si fuera Dios? Eso podríamos repetirlo en el 19. Ese mismo razonamiento. Te voy a decir por qué. A ver. Te voy a decir por qué no. Primero, porque Danilo Medina Sánchez había defendido antes de eso, en un proceso anterior, la idea de que nosotros teníamos que adoptar el sistema norteamericano, de que un presidente pudiera repostularse una segunda vez y si no lograba la repostulación, lograra o no, ya no podía ser candidato nunca más. Y Leonel también. Profesor, las constituciones existen para ser modificadas y ya ocurrió. Excuse, Pablo, yo te voy a decir lo siguiente. Sí, lo dijo en algún momento. Te voy a decir lo siguiente. Nosotros sabemos que en el caso de Danilo Medina Sánchez, como él argumentó en el comité político más de una vez, si nosotros no posibilitamos que haya alternabilidad, haya relevo, no vamos a estar repartiendo el poder 2 o 3 los más importantes líderes. Y él decía, no puede ser Leonel y yo. No, señor. Sino que hay otros líderes, dirigentes, que tienen todo el derecho. O sea, ¿usted entiende que Leonel no debe ser necesariamente la alternativa obligada del 2020? Él tiene todo el derecho a competir. Pero en términos personales, ¿usted estaría de acuerdo con un cuarto periodo de gobierno o una cuarta postulación de Leonel Fernández? Cuando eso se toque, personalmente. Cuando eso se toque en el comité político, como un tema muy... pero es su opinión. Aquí no hay opinión personal. Ahora mire, en otro... Yo tengo 2 preguntitas muy particulares, don Lidio. Pablo aquí, la semana pasada, fruto de una intervención con mucho contenido ideológico, planteó... Concluimos, después de su planteamiento, que el PLD se va a convertir en gobierno y oposición ante la debilidad que sigue exhibiendo la oposición dominicana. Usted que conoce de doctrina, que conoce de ideología, ¿y es factible esto en la República Dominicana, don Lidio, con una democracia tan débil que tenemos? ¿Pasó antes ya? Ese es un tema cardinal. ¿Con el PRD? Ese es un tema... Locura. Es un tema cardinal. Nosotros sabemos, como decía Luis José, que hubo un momento en que el PRD tenía todo el poder. Y Balaguer ni hablar, tú sabes que también tenía todo el poder. Claro. Ahora bien, yo considero que es sumamente importante, se lo decía incluso a unos compañeros de manera informal hace unos días que tuvimos una tertulia. Yo decía, a nosotros nos conviene que haya una oposición que tenga solidez, que tenga fuerza. Es una lástima que ahora, después del proceso, es que se juntaron para reclamar. Claro. Debieron haberlo hecho antes,
Porque nosotros necesitamos el contrapeso en términos democrático electoral. Para que no le ocurra lo que le está ocurriendo ahora. Exacto. Evidentemente Que el liderazgo de oposición ya casi lo está perdiendo Abinader. Sí, pero sí, porque si lo no, ha asumido internamente el el derrotado a lo interno. sí, pero nosotros tenemos que propiciar que la sociedad dominicana se conciencie cada vez más acerca de la importancia que tiene que en una sociedad democrática haya varias opciones. Un día nosotros saldremos del espacio de poder y a nosotros nos conviene que cuando seamos relevados, la gente que nos releve sea conocida por la población y vaya a tener una ejecutoria gubernativa beneficiosa, fructífera para el pueblo. En Estados Unidos, por ejemplo, gane el Partido Republicano o gane el Demócrata, por ejemplo, la gente sabe que lo que son líneas maestras están definidas y que no van a un desbarajuste de continuidad de Estado. Exacto. El establishment. Ahora, don Lidio, el otro tema que quería ver con usted, me queda claro su planteamiento y sé que es así. Usted es un hombre de principios y valores muy definidos. Ahora, nuestra democracia no soportaría esa situación dentro del PLD. Mire una cosa, usted sabe mi admiración por usted, el cariño que le tengo, el respeto que tengo por su trayectoria como político. Pero yo lo vi involucrado en un acto que me preocupó y me llenó de tristeza. El show de la graduación en el Distrito Nacional, que para mí, don Lidio, es el punto de inflexión en la candidatura de Roberto Salcedo, donde Roberto pierde, es a partir de ese día. Ahí se cayó esa candidatura. Y entonces usted estaba ahí. En definitiva, ya hay un informe de aquel evento. ¿Fue aquello un fiasco realmente? ¿Usaron aquel evento como un instrumento político? Porque la sociedad le cobró muy caro a Roberto aquel evento. Vale la pregunta. Yo dije desde el inicio que no había sido una actividad político-electoral, sino que se trató de un error que cometieron en lo que tenía que ver con el seguimiento del protocolo. Lo voy a sintetizar. Ese día nos falló una empresa de transporte. Esa empresa de transporte, Leonardo Tool, tenía que estar a un momento determinado y no estuvo. Y llegaron de golpe varias guaguas al escenario. En el play de las Fuerzas Armadas era que tenían que llegar las guaguas y el protocolo dice que dentro de la guagua, previamente informado el encargado de logística, entraba con una lista de las personas que iban a recibir el reconocimiento y entonces con la cantidad de esclavina y la cantidad de desayuno. Pero ¿qué sucedió? Que cuando llegaron de golpe ya tarde, la gente en lugar de irse al play, donde se le iba a ordenadamente entregar el desayuno y la esclavina, todo ese montón se fue a la carpa donde estaba el desayuno. Don Lidio. Entonces, ¿qué resulta? En vez de irse al play, se fue a la carpa y se perdió el control. Y le pusieron esclavina a personas que no tenían que ponérsela. Ninguno de los que estaba ahí, de los 5 que entrevistaron, fueron 13. Los otros 7 dijeron que sí habían ido a un acto de reconocimiento. Pero la cadena de noticias lo que hizo fue poner los 5 que dieron la negativa. Esa era la noticia. Pero fue sintomático del manejo de la cadena. Pero ninguno dijo que había sido llevado para un acto electoral. Incluso yo tengo los nombres concretos de gente que iba a recibir su reconocimiento e invitó a su amigo en el barrio. De eso que estaban hablando, esos 5, 2 por lo menos están ubicados, que fueron llevados por personas que... Don Lidio, de que ahí perdió Roberto Salcedo las elecciones. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. La Galo hizo una encuesta entre el 15 y el 19, que abarcaba el 16, que fue el día. Y el partido, en vez de disminuir en la Galo, pasó de 59 a más de 60. ¿El partido o Roberto? ¿O ambos a la vez? No, Danilo Medina como candidato. Pero bueno. Pero disculpe, don Lidio, aunque usted nos describe un hecho, usted resume un gran error. El error fue tan grave. La violación del protocolo. El error fue tan grave que Ángel ubica inclusive en que el error pudo afectar grandemente las aspiraciones, de un candidato. Ahora le pregunto, ¿hubo sanción
¿quién que tuvo ese fallo tan grave de protocolo ha sido sancionado? Se designó una comisión que se investigaría designó ese una caso. comisión y no sabemos el informe de la comisión. A nivel, lo Las que pasa comisiones nunca terminan. es que Si tú quieres que algo no se resuelva, No, pero don designa Lidio está una aquí, don comisión Lidio, para que lo don Lidio investigue. no la va. si tú comisión, quieres que no se resuelva nunca, designa 2 comisiones. Palabras con luz. la comisión Eso no tiene madre. ha hecho la investigación. Nosotros hemos sido convocados varias ¿Y veces. la conclusión cuál es? Bueno, la van a entregar a la Junta Nacional de Alfabetización. Pero cuando ya hace Bueno, es meses que de no, eso. no es de mi incumbencia porque yo soy investigado. Usted es un investigado. Entonces, ajá, pues si soy investigado no puedo saber. Tienes razón, Porque tienes razón. No, eso escapa sí. mi pero control. usted no coincide en que esa comisión como que ha durado mucho investigando un tema que por demás puede ser menor, porque estamos Bueno, hablando de 10 yo años. respeto esa apreciación. Puede ser así o puede no ser así. Habrá que ver lo que ellos van a decir. Finalmente, profesor, el PLD sigue en el poder. Hoy el doctor Jaime David Fernández Mirabal, sus declaraciones habla de que él se quiere ir. Que confunde con esas declaraciones, porque a veces parece que está pidiendo un cargo también. Y que él se va, que le va a pedir al presidente la sustitución. Se ha hablado mucho de la permanencia en diferentes cargos de miembros del comité político y hay una especie de presión de la ciudadanía como por rostros nuevos, no PRDMistas, ni del PQD, ni de Alianza País, sino PLDistas que ganaron sus elecciones, pero usted que está dentro donde se cocina el sancocho, ¿habría la posibilidad, usted ve al presidente Medina, al presidente Fernández, que hay que tomarlo en cuenta por el poder que tiene a lo interno, para hacer una especie de relanzamiento del gobierno que en verdad no es de Danilo ni de Leonel, sino un gobierno de los PLDistas y también de todos esos miembros del comité político que cada uno hace su trabajo político? Bueno, tú sabes, Pablo, igual o mejor En que confianza yo, ya, profesor, que estamos terminando, es la Sí, última pregunta. Sí, ya. qué barbaridad. tú sabes, igual o Es mejor para que yo. afuera que va, digo. Ahora, antes de terminar, yo quiero decir que es un equipo de comunicadores de calidad, de calibre. Es decir, son... Oye, don Antonio. Y es importante que haya, aunque sean críticos de nosotros, lo que sea, pero lo importante es que se haga con calidad. Claro. Sin apasionamiento, sin que se le nubile a uno la mente o sea que eso es importante. Y con respeto. Y Usted con respeto. puede contar con nuestro respeto. Sí. Y yo a usted lo quiero ver como Aquí ministro de Educación. Aquí no se también. juega. Aquí no Usted se sepa, juega. Entonces, intentamos. contestando, Sí. ustedes saben que siempre esas son cosas que el presidente se las reserva y que no la comparte. Por lo menos puede ser que haya uno de su intimidad que lo comparta, pero hacia afuera, incluso el comité sanjuanero político, reservado. en el comité político, tú sabes, Pablo, que nunca se decide eso. No, yo sé que eso no se habla, pero personalmente usted estaría de acuerdo con esa renovación. Claro. Un consejo, crear un consejo de grandes asesores. 20 años la misma presidenciales. cara, no puede grandes ser. asesores. Yo sé que el presidente tiene la suficiente capacidad para ver lo que es conveniente en un momento para el desempeño efectivo del gobierno. Doctor, Entonces, finalmente, Cristian, final, Pablo, con el perdón suyo. Usted dijo ahorita que el PLD pudo haber ganado solo sin alianza, porque sacó un 50.26. Y usted nos haya como que engañaron algo al PRD ahí, ustedes. Porque como que al PRD... Ahí no hay gente del PRD que en ese 50%, patrón. No. Yo siento como que ahí hubo algo, don Lidio. Tanta sabiduría en un solo hombre como usted, dígame. Sí, no, ellos participaron y evidentemente que la población escogió y eligió y votó. Y hay que respetar esa decisión de la población. Sí, o sea que profesor Lidio, gracias. Un placer siempre conversar con que usted. No le hagan coca, dígale a Miguel que no le hagan coca, que no se deje hacer coca. Gracias a ustedes. ¿Para qué ministerio usted va? Perdón. Educación. No, nosotros no podemos adivinar el pensamiento del presidente de la República. Porque los programas especiales son como demasiado especiales. Sí. Es educación. Son tan especiales que uno no quisiera ni ver. Mira, esa señora tiene ahí 70 años en educación superior y eso ya hay que cambiarlo. Eso no puede seguir. Sí. Ay, eso no puede seguir, señores. Vayan a ese Gracias, ministerio. profesor. Gracias a ustedes. De verdad que sí. Que cambie fuera, No se mueran de él.